Diversidad de temas generan opiniones. Siete grados. 7 grados. Solo en TVU. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa de entrevistas 7 grados en un horario poco convencional, porque tenemos un invitado que también es poco convencional. Porque, bueno, aunque últimamente se ha visto bastante por acá por Usulután, y es un agrado tenerlo acá en Televisión Usuluteca. Es el candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena, el doctor René Portillo Cuadra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, antes de saludarte, quiero enviar un afectuoso saludo a esta empresa, a su presidente, a su junta directiva, a todos los que nos ven desde Usulután y fuera de Usulután. Un abrazo muy cordial para todos, buenas noches. Bueno, ¿ha estado de gira por Usulután desde ayer o antier? Bueno, iniciamos el miércoles, efectivamente, ayer iniciamos esta gira en algunos municipios del sur, El Triunfo, Ereguayquín, hemos estado visitando Concepción Batres, ahora hemos visitado Estanzuela, Nueva Granada. Es decir, estamos cubriendo prácticamente todo el departamento de Usulután. Comentarte que el día domingo, sábado a las 5 de la tarde, estaremos en el gimnasio municipal, justamente llevando la consulta del plan de país. Quiero decirte que ha sido motivante toda esta gira, habida cuenta de esa respuesta que uno siente de la población. Y que es, más allá de lo partidario, realmente es un evento cívico en el cual se escuchan las opiniones de las personas. Bueno, que a usted lo que le interesa es la parte partidaria, ¿no? Usulután prácticamente lo considero que está dividido entre el FMLN y el Partido Arena, aunque tiene más alcaldías el FMLN, por eso su permanencia acá en Usulután, para ver si se ganan más adeptos, doctor. Fíjate que no, yo siempre he creído que un evento cívico como son las elecciones presidenciales es una consulta del pueblo que sirve para endosar la confianza de sus tomadores de decisiones. Pero quiero decirte que más allá del tema de las ventajas o las desventajas, yo siempre he creído que los verdaderos enemigos y adversarios del país son la pobreza, la desigualdad, la marginalidad, la falta de oportunidades, la falta de medicinas en los hospitales, la falta de camas en los hospitales, la corrupción, la delincuencia. Esos son los verdaderos enemigos a vencer, y por eso estamos en Usulután visitando justamente a la población usuluteca para conocer de primera mano cuáles son esas necesidades e incorporarlas al plan de país. ¿Puede incidir la figura de vicepresidente en nuestro país a tomar decisiones reales en torno a esos problemas que usted está planteando? Excelente, mira qué buena pregunta. Fíjate que nosotros en gobiernos anteriores e incluso en este hemos tenido presidentes que han sido vicepresidentes, sustitutos de los presidentes cuando no están o cuando se enferman o por alguna incapacidad. Pero fíjate que cuando tú te vas a analizar la integración del Consejo de Ministros en la Constitución de la República, incluye al vicepresidente de la República. ¿Qué te indica? Que la limitante nunca ha sido la Constitución, ni las leyes, ni el rol que juega el vicepresidente. Las limitantes han estado en la cabeza de cada uno de los gobernantes, porque un vicepresidente perfectamente puede ocupar una cartera de Estado o puede incluso gerenciar el gabinete de gobierno, puede dedicarse a las relaciones interórganos del Estado, es decir, tiene una cantidad de cosas que hacer, pero lamentablemente ha sido una figura poco utilizada en administraciones anteriores. ¿Por qué los usulutecos deben de creerle a usted de que usted va a ser diferente a cómo ha sido el resto de vicepresidentes que ha tenido la República? Bueno, si es que gana, doctor. Voy un poquito más allá en la pregunta, y mira qué interesante. Voy un poco más allá en la pregunta. ¿Por qué los usulutecos tendrían que creer en una fórmula presidencial que es la que lidera el doctor Norman Quijano? En primer lugar, porque nosotros nunca hemos gobernado. Nos enfrentamos a dos personas, una que ya gobernó, estuvo 5 años en el poder y no logró sacar al país, ni a Usulután tampoco le hizo ningún bien. De hecho, no se terminó el bypass, no hubo ayuda infraestructural para Usulután, siendo de aquí el expresidente que ahora quiere volver a ser presidente, y dijo una serie de promesas como que las mujeres no iban a estar solas, como que iba a traer un técnico para la selección y cosas de esas que realmente no abonan a construir país. Ya tuvo su oportunidad y no hizo bien las cosas. Y el otro candidato, que es actual vicepresidente de la República,
que fue ministro de Educación y que dejó las escuelas en un grave deterioro y siguen estando en un grave deterioro. 2 personas que ya gobernaron y no pudieron resolver los problemas. Y ahora vienen a decirle que les den otros 5 años para hacer lo que no pudieron hacer en su mandato. Ni el doctor Quijano ni yo hemos gobernado el país. Tenemos la sabiduría para hacerlo. Tenemos la confianza del pueblo salvadoreño. Pero sobre todo tenemos una vocación de servicio en la cual no nos confesamos como políticos. Nos confesamos como ciudadanos al servicio de los ciudadanos. Usulután todavía se sigue perfilando como el granero de la República, aunque esta práctica se ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo. ¿A qué se compromete usted con los usulutecos en este rubro específicamente? ¿Qué es lo que les da de comer a miles de personas de este departamento? Excelente pregunta, te felicito. Mira qué bien, la agricultura se ha perdido. La agricultura se ha perdido y nosotros tenemos 3 proyectos que simultáneamente los vamos a realizar. Primero, un seguro agrícola, que consiste brevemente en que si los campesinos, los que siembran la tierra, los que cultivan la tierra, pierden sus cosechas por sequía, por inundación o por cualquier otro evento, el gobierno va a indemnizar a estas personas para que sigan produciendo y no pierdan sus cultivos ni su inversión. Segundo, vamos a hacer un crédito ágil, pero no créditos de aquellos que suelen prometer los candidatos y cuando usted va al Banco de Fomento Agropecuario o a las instituciones le piden una cantidad de requisitos que al final no puede acceder a esos créditos. Por lo tanto, un crédito ágil, oportuno. Y en tercer lugar, vamos a bajar los precios de los insumos agrícolas. No es posible que en este país los insumos agrícolas sean tan caros y los productos finales que cosechan nuestros campesinos los paguen bien barato, y por eso es que no es negocio en este momento cultivar la tierra. Doctor, recientemente, hace 2 semanas, estuvo por acá Ricardo Esmaján. Yo le hacía esa pregunta de los insumos agrícolas. Dice él que difícilmente se pueden bajar los precios porque no se crean acá, no se elaboran acá, sino que dependen del mercado internacional. Yo vi la entrevista de Ricardo y cuando Ricardo se refería a este tema, decía él: los insumos agrícolas no se pueden bajar con este gobierno, porque este gobierno confronta con la empresa privada, confronta con aquellos que distribuyen y venden los insumos agrícolas, y hay que acercarse a ellos para llegar a entendimientos y a acuerdos. No todo tiene que ver con los precios internacionales, decía Ricardo, sino que tiene que ver con un acuerdo con la empresa privada. Por cierto, acuerdo que en este momento no existe, porque lastimosamente tenemos un presidente y un partido oficial que confronta cada vez que puede con el sector privado. Y así es difícil recuperar el país, porque el gran ausente en 4 años de gobierno ha sido el diálogo social. ¿Por qué la gente pobre tiene que depender de este acuerdo con la empresa privada? ¿Qué le beneficia a la gente? ¿Cómo se beneficia, cómo se favorece a la gente de este acuerdo que puedan mantener los políticos con la empresa privada? Excelente, te lo digo de otra manera. ¿Cómo se generan empleos en un país? Se generan empleos a través de la reactivación económica. Eso es en cualquier país del mundo. ¿Quiénes son los que generan empleo? La empresa privada, el inversionista nacional y extranjero. El gobierno es un facilitador de ese proceso. Pero un gobierno no es para dar trabajo, sino para facilitar los procesos. ¿Qué se necesita para que un Estado, un gobierno, estimule al empresario? Se necesitan 3 cosas: seguridad jurídica, predictibilidad en los negocios y confianza. Esas 3 cosas en este gobierno no existen. Y esa es la razón por la que hay 640,000 pobres más en 4 años. Entonces, cuando ayer se decía que había 344,000 personas habían salido de la pobreza. Ese es el dato del gobierno. Quedémonos con el dato del gobierno. 340,000. ¿Significa esto? 340,000. Si usted conoce, mi amigo, o ha visto el estadio Cuscatlán lleno, significa 14 veces lleno el estadio Cuscatlán. Es decir, eso es lo que ha producido un gobierno en 4 años y que ha dicho que iba a trabajar por los pobres. Entonces, no es el simple acuerdo entre gobierno y empresa privada, es lo que de él se desprende, que ese es el reto de la productividad. Ok, volviendo al punto de la agricultura que estamos hablando de este tema, si le interesa bastante a la gente por de supuesto, Usulután, claro. Se saca la cosecha, doctor, se vende barato. Ese es el tema de fondo y tú lo has dicho muy bien. Ese es el problema por el cual ser agricultor no es negocio en este momento, porque los insumos son carísimos y cuando vas a vender el producto al mercado o a un supermercado, tú ves
que te lo pagan muy barato, pero gastaste. Eso quiere decir que perdiste. Nuestro agricultor pierde. Pero hay algo que hay que decirlo. ¿Quiénes ganan en esa relación? Porque si usted va a comprar una bolsa de chiles o de plátanos a un supermercado, perdona, pero es caro. Es caro. No es el precio que le pagaron al agricultor. ¿Quién se beneficia en ese proceso? El intermediario. El intermediario saca más de lo que saque el agricultor y más incluso del que puede vender el producto final. Ahí es donde hay que tratar de arreglar esa simetría. ¿Pero cómo regular esto? Bueno, precisamente porque a través de los asocios públicos privados, por ejemplo, el agricultor puede vender directamente al que vende el producto final y obvias al intermediario, porque el intermediario se queda con la mayor parte simplemente para trasladar el producto de un lugar a otro, pero no lo sembró, no lo cosechó, no lo cuidó. Esa cadena, que eventualmente es una cadena de valor, se vuelve una cadena de desvalor de la producción. Por eso es que es tan importante que haya un gobierno que regule ese tipo de situaciones. Ok, hemos tocado dos puntos prácticamente, la pobreza y el tema de la agricultura en Usulután. A esto se le suma el desempleo, la migración, que es otro factor que acá en Oriente, bueno, acá en Usulután se deja sentir prácticamente. ¿Qué hacer para decir a los jóvenes, miren, que cuando terminen el bachillerato no se vayan, quédense acá, que hay oportunidades? Mira qué interesante la pregunta. Volvemos otra vez al tema de la relación del sector privado con el gobierno. Fíjate que en otros países, porque aquí no hay nada que inventar, aquí todo está inventado, lo que se necesita es voluntad política y creatividad. Fíjate que en otros países los muchachos cuando estudian bachillerato, el gobierno hace acuerdos y convenios con la empresa privada para que estos muchachos estudiando puedan 1 o 2 horas ir a las empresas, a las fábricas, a aprender oficios, negocios, a aprender el funcionamiento de las empresas, y eso les permite que cuando ellos salen de bachillerato, por ejemplo, si ya no quieren continuar sus estudios universitarios, se inserten con mayor facilidad al sector productivo. Pero como en este momento hay un círculo vicioso en el que tampoco hay empleos ni hay fábricas, es decir, tú ves cómo las empresas se quedan en San Salvador, las pocas que vienen, pero a Oriente no viene ninguna. Es decir, en Oriente nosotros somos la región olvidada, y digo somos porque yo soy de Oriente, orgullosamente de Oriente. Nosotros en Oriente somos la región del país con más delincuencia, con más pobreza, con mayor migración. Es decir, y uno analiza este tema diciendo que solamente un gobierno que dinamice la economía a partir de la creación de empleo es capaz de salir de la pobreza un gobierno, un país, un estado. Ok, bueno, ya conocimos un poco su punto de vista, vamos a nuestro primer corte comercial y ya regresamos. Usted está viendo 7 grados. Continuamos.